Vamos ustedes a ver cómo hace esto Quevedo, ¿sí? Quevedo es un gran poeta español, ya ven las fechas de nacimiento y muerte, que vivió y prosperó entre el siglo XVI y el siglo XVII. Entonces Francisco de Quevedo era un hombre turbulento, cortesano, espadachín, diplomático, intrigante, y un personaje muy animado, por así decirlo, ¿sí? Con una vida muy colorida, muy pintoresca. Era un hombre muy sabio y un poeta extraordinario. Voy a leer este poema y a hacer un comentario rápidamente. Pero sobre todo quiero conversar con este hombre, ¿sí? Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta de injurias de los años, vengadora, libra, oh gran don Joseph, docta la imprenta. En fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta, que en la lección y estudios nos mejora, ¿sí? El poema se llama Desde la Torre, y Torre está escrito con mayúscula inicial, porque se supone que lo escribió, mejor dicho, sabemos que lo escribió en un lugar que se llama Torre de Juan Abad, que era un pueblo cercano a Madrid, donde Quevedo tenía una casa de descanso. Por eso dice en el primer verso, retirado en la paz de estos desiertos. Esa paz es la de la casa de descanso, ¿sí? Y ahí vive, según él, una vida ideal, ¿sí? Lejos de la corte, lejos de lo que llamamos en México la grilla, las politiquerías, las intrigas, las traiciones, las patadas debajo de la mesa, los codazos, quítate tú para que me ponga yo, y ahí está, retirado en esta tranquilidad de su casa de campo de la Torre de Juan Abad. Pero además no nada más está retirado, sino que está acompañado por unos cuantos libros. Es lo que dice en el verso 2, pocos, pero doctos. Fíjense qué bonito, la adversativa, como se dice en gramática, pero compensa el hecho de que sean pocos con la maravilla de que sean doctos. Entonces son libros muy sabios. Es decir, está haciendo el elogio de la vida retirada en la que está entregado a la contemplación, al estudio, a la meditación. Y para ello lo acompañan y lo auxilian y lo protegen en cierta forma y lo orientan un puñado de libros, un puñado porque son pocos libros que él tiene allí a la mano, ¿sí? Y luego les pido que presten especial atención a lo que dicen los versos 3 y 4, que es una de las mejores y más elocuentes descripciones del acto de la lectura que puede uno encontrar por ahí. Vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Extraordinario, fíjese, conversar con los difuntos. No le hace falta una tabla Ouija o un medium a Quevedo para conversar con los difuntos. Le hace falta solamente un libro o unos cuantos libros. Son mejores que la tabla Ouija o que un medium. Y luego viene esta descripción fabulosa, a mí me lo parece, muy elocuente, de escuchar con los ojos, mezclando dos sentidos para describir la lectura, pero a los muertos. Es decir, ya muy difícil es mezclar el oído con la vista, pero además para comunicarse con los muertos, que es lo que acaba de decir en el verso 3. ¿Sí? Uno de los puntos más interesantes de este poema es que cuando menciona los libros, sigue hablando de ellos a lo largo de las 14 líneas del soneto, uno se pregunta, creo que legítimamente, si es uno curioso, ¿qué libros eran esos? ¿Sí? ¿Qué libros tan buenos estaba leyendo Quevedo, que los elogia de esa manera, pero no sabemos cuáles son? Y entonces en el seminario de análisis de textos decimos, no sabemos cuáles son, pero podemos saber cuáles son esos libros. ¿Y cómo podemos saber?
leyendo con detenimiento el poema, y leyéndolo bien y tratando de desentrañar por dónde van las pistas, como si hiciéramos una investigación policíaca, como si fuéramos unos detectives. ¿Qué libros estaba leyendo Quevedo en la Torre de Juan Abad? Y el poema nos lo dice. Vamos a ver cómo nos lo dice. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, caray, eso lo podemos entender, ¿no? Tenemos que presentar un examen, tenemos abierto el libro de álgebra o de trigonometría o de historia griega o de no sé cuándo, de la historia de la Revolución Mexicana, y no entendemos cómo va el pleito entre los caudillos y todo, pero ahí tenemos abierto en nuestra mesita de estudio el libro, no siempre entendidos, pero siempre abiertos. O enmiendan o fecundan mis asuntos. Esto es un planteamiento un poco extraño, pero dice, o corrigen las cosas que he estado haciendo mal, o me dan material para abonar las cosas que puedo hacer más adelante, ¿sí? Y en Músicos Callados Contrapuntos, son libros muy bien escritos, tanto que el lenguaje en el que están escritos podemos compararlo con la música, ¿sí? Eso dice el verso 7. Y luego dice una cosa extraordinaria: al sueño de la vida hablan despiertos. Es decir, que nosotros estamos dormidos y los libros que los heredaron los muertos nosotros estamos dormidos. Ellos son los que están despiertos. Los libros que están despiertos nos hablan a nosotros que estamos dormidos, ¿sí? Esta idea la iba a recoger casi con las mismas palabras Pedro Calderón de la Barca en su gran obra La vida es sueño. Es la misma idea que está en el verso 8 de Quevedo. Y luego lo que sigue nos permite, Lázaro lo sabe muy bien, un análisis gramatical muy simpático, ¿sí? Van ustedes a ver lo que pasa aquí. Recuerden las nociones más elementales de gramática: sujeto, verbo y lo que sigue, ¿sí? El predicado y los complementos, ¿sí? Las grandes almas que la muerte ausenta, que parece el sujeto y no lo es, ¿verdad? Fíjate bien, Alejandro. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años, vengadora, libra obrando en Joseph, docta la imprenta. Esa oración está de cabeza, porque el sujeto está al final, el sujeto es la imprenta, ¿sí? Tenemos que reordenarla diciendo: la imprenta libra de injurias, la imprenta vengadora libra de injurias a las grandes almas que la muerte ausenta, obrando en Joseph, ¿sí? Para poner al principio el sujeto, tenemos que poner de cabeza este enunciado: la imprenta libra de las injurias de los años, es decir, del paso del tiempo, a las grandes almas que la muerte ausenta. Es decir, los muertos sobreviven en sus libros y los libros existen gracias a que han sido impresos. Eso es lo que está diciendo. Y queda un asunto pendiente: ¿quién es ese señor? El gran don Joseph es el impresor y confidente de Quevedo, que se llamaba José González de Salas, ¿sí? Y que fue el que le puso Desde la Torre a este poema, porque le puso un título muy largo donde está la frase Desde la Torre, una frase muy larga que dice: pocos años antes de su prisión última, don Francisco de Quevedo me mandó este poema desde la torre de Juan Abad. Entonces solo se quedaron las palabras que forman la frasecita Desde la Torre como el título del poema. En fuga irrevocable huye la hora. Es decir, qué rápido pasa el tiempo, ¿sí? Eso nos permite echar un rollito maya, ¿verdad? Sobre la hora como sinécdoque del tiempo. Sinécdoque es una palabra muy llamativa, ¿verdad? Que quién sabe qué quiere decir. Pero si van al seminario se lo van a averiguar. Sinécdoque quiere decir designar algo con una parte de ese algo. Designar una cosa con una parte. Como cuando decimos: este ganadero tiene tantas cabezas de ganado. Bueno, tiene reses completas, no nada más tiene la cabeza, pero decimos por sinécdoque, cabeza de ganado. Esa flota de barcos ingleses consta de 5,000 velas. Vela, que es una parte del barco, designa a todo el barco, ¿verdad?
por Cineiro. En fuga irrevocable huye la hora. La hora es una parte, una porción del tiempo. Pero lo que está diciendo Quevedo es qué rápido pasa el tiempo. Pero no nada más que rápido, sino el tiempo no podemos regresar al pasado. Por eso es irrevocable. No podemos revocar el paso del tiempo. ¿Sí? Pero es decir, aquella hora, el mejor cálculo cuenta. Esta es la parte más misteriosa de todo el poema, pero por fortuna podemos explicarla muy rápidamente. Los antiguos romanos tenían frente a sí un calendario y entonces decían, cuando me va bien, saco una piedra blanca y pongo una piedra blanca en la fecha en la que me saqué la lotería, la muchacha que me gustaba me dijo que sí, aprobé el examen extraordinario, puedo entrar a la UACM, y ahí pone uno una piedra blanca. Esa es la mejor piedra, el mejor cálculo, cuando uno tiene una piedra en el interior, por ahí en la vesícula, un cálculo biliar, un cálculo, ¿sí? Eso es una piedra, un cálculo es una piedra. ¿Por qué se llama así? ¿Y qué tiene que ver con el cálculo infinitesimal? Porque las matemáticas y la aritmética se hacían con piedras, una piedra, dos piedras, tres piedras, etcétera. Cálculo y aritmética tienen que ver, cálculo y geología tienen que ver, es un sinónimo de piedra. Con una piedra blanca, el mejor cálculo, señalamos o destacamos, para que no se nos olvide, la mejor hora que vivimos, que fue la de la lectura. Y lo dice al final, que en la lección y estudios nos mejora. Lección quiere decir aquí lectura, ¿sí? En la antigüedad las clases se leían, ¿sí? Los profesores redactaban su clase y la leían en voz alta, qué aburrido, ¿no? Pero a mí me ha tocado tener maestros que leían sus clases, que no leían sus conferencias, las conferencias eran otros textos, sus clases las redactaban y las leían en voz alta y eran sus clases escritas para ser leídas de esa manera y se llamaban, por lo tanto, lecciones. Bien, vean ustedes que la palabra lección empieza igual que lectura, ¿sí? Y queda pendiente solo esto para que empecemos a conversar antes de que se duerma Lázaro. Esta pregunta, que a mí me parece una pregunta formidable, ¿qué libros estaba leyendo Quevedo en la Torre de Juan Abad? ¿No podemos saberlo? Sí podemos saberlo, ¿sí? Primero, el hecho de que los que lee son libros de autores antiguos, casi con seguridad, porque son autores ya muertos. En el siglo XVI, o más bien XVII, en que escribe este poema, esos autores ya han muerto, entonces son autores que vivieron mucho antes del siglo XVI. ¿Y qué autores son esos? Pues los autores de lo que llamaban en aquella época los autores antiguos y que nosotros llamamos clásicos, ¿sí? Griegos o romanos o italianos. Ya dimos un pequeño paso en la dirección de averiguar cuáles son esos autores, ¿sí? Para seguir averiguando tenemos que leer mucho, tenemos que tratar de pensar como pensaba Quevedo y leer los libros que seguramente le gustaban o probablemente le gustaban, ¿sí? Esta idea del retiro en una vida contemplativa fue tomado de un filósofo, de los filósofos estoicos, ¿sí? La vida retirada. Y uno de esos filósofos era el filósofo nacido en España, por cierto, Séneca, ¿sí? Entonces seguimos averiguando y leyendo y nos encontramos más temprano que tarde que en las cartas de Séneca a su sobrino Lucilio están las palabras casi idénticas a las que Quevedo usa cuando dice con pocos pero doctos libros juntos. Séneca le dice a su sobrino, tienes que leer libros buenos, sabios, tienes que leer libros que además te puedas llevar a todos lados, portátiles, nuestros pocketbooks, nuestros libros pequeñitos que caben en el bolsillo, los libros de bolsillo, ¿sí? Eso no lo incluye Quevedo, pero está en las cartas de Séneca, y desde luego que sean libros que puedas llevar, portátiles, y que por lo tanto puedas llevar más de uno contigo mismo. Entonces, ese segundo verso del poema es una alusión a Séneca,
Con toda probabilidad, uno de esos libros, casi seguramente, que leía era de Séneca. Ya tenemos un autor. ¿Sí? No vamos a hablar de todos los autores que están aquí presentes. ¿Sí? No están mencionados por su nombre ni por su apellido. Sencillamente hay alusiones a ellos. ¿Sí? Cuando dice las grandes almas, debemos pensar que se trata de los grandes sabios de la antigüedad. Y entre ellos, como sabemos que Quevedo era bien católico, pero un catolicote de aquellos de los que ya no se usan, y bien reaccionario, bien mocho, ¿sí? Podemos pensar que se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. No es completamente seguro todavía, pero si seguimos averiguando, vamos a descubrir también más temprano que tarde que está glosando en algún momento al profeta Isaías o al profeta Ezequiel. Pero demos un brinco hasta el verso 12. ¿Sí? La numeración está a la derecha de la fotocopia. Dice, en fuga irrevocable huye la hora, que es una idea que nosotros utilizamos comúnmente y que proviene de la poesía, aunque no parezca. ¿Sí? Esa idea de que el tiempo pasa muy rápido y no regresa, se le ocurrió primero que nadie a un poeta. ¿Sí? Y ese poeta tiene nombre, se llamaba Virgilio. ¿Sí? En uno de sus libros dice, tempus fugit, ¿sí? El tiempo huye, y el tiempo huye para no regresar. Lo que está haciendo Quevedo en el verso 12 de su soneto es citar a Virgilio. Ya tenemos dos nombres entonces de autores que con seguridad, con certeza, podemos decir que Quevedo leía y que forman parte de esa pequeña biblioteca selecta que menciona en el verso 2. Pocos pero doctos libros juntos. ¿Sí? Y así podemos seguir estudiando el poema. Esto es nada más una pequeña probadita. En un puñado de palabras, este soneto, este poema tan breve, nos ofrece un panorama muy amplio, unos horizontes muy anchos de la cultura occidental, tal y como se entendía en España y tal en aquella época, y tal y como podía transmitirse en la lengua de un poeta tan genial como Francisco de Quevedo. Solamente voy a regresar a los versos 2 y 3 para que retengan ustedes esta idea de que leer libros buenos, los mejores, los que han pasado la prueba del tiempo, la prueba del añejo, como se dice, ¿verdad? Es sí, eso quiere decir, ¿no? Un ron añejado, ¿sí? Le da la calidad del tiempo a ese licor. Mejor no digo porque hace 30 años que no pruebo una copa. Conversación con los difuntos, ¿sí? Escuchar con los ojos a los muertos, eso es leer buenos libros que han pasado la prueba del tiempo y que son libros escritos por autores que ya no están entre nosotros, que se han ausentado, no han desaparecido, simplemente estaban aquí, ya no están aquí, están en otro lugar, pero siguen sí estando aquí porque están en sus libros. También vale la pena, hay que darles oportunidad a estos jóvenes de leer autores vivos o agonizantes, ¿sí? Aunque sea. Entonces, pues ese es el planteamiento que quería hacer como, digamos, pórtico a la conversación que tenga yo con Lázaro, si quiere él, si no se ha aburrido. Gracias. Muchas gracias, David. Efectivamente, lo que acaba de hacer es eso, ¿no? Lo que se hace en el seminario de análisis de textos es eso, leer el poema, pero irlo desglosando poco a poco, ¿no? Lo que nos recomiendan para leer, estamos claro ante un texto del siglo XVII y hay palabras que de pronto nos puedan sonar poco alejadas. Lo que trata de hacer el crítico, el lector, es acercarnos a la concepción que tenían las personas de su tiempo. Si ahorita pudiéramos haber anotado o puesto a pie de página todo lo que nos está haciendo David, es eso, es tratar de llenarlos de cómo era la visión de mundos, si se puede utilizar esa palabra, de los lectores y de la gente que estaba viviendo en ese momento, o que el propio Quevedo cómo fue que desde su lenguaje pudo crear este poema, ¿no? Por ejemplo, pienso en la palabra desiertos, retirado en la paz de estos desiertos. Para nosotros el desierto es pues un lugar como que no tiene nada, ¿no? Pero por ejemplo para un poeta árabe
o para alguien que ha vivido en el desierto, dice, no, en realidad, es que como que no hay nada, o sea, mira, ahí hay esa planta, ahí está tal serpiente, ahí hay tal, en fin, es decir, cada palabra significa algo dependiendo del lector o de la persona, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de esta palabra, desiertos? Esa palabra desierto está, yo siempre utilizo el ejemplo para aclarar su sentido, en este caso, siempre utilizo el ejemplo de un lugar que creo que todos conocemos o del que tenemos noticia, muy cerca de la Ciudad de México, prácticamente ya es parte de la Ciudad de México, que es el desierto de los Leones, que no es un desierto de arena ardiente, es un bosque, ¿sí? Pero dentro de ese bosque hay un monasterio, ¿verdad? Ustedes saben, bueno, han paseado algunos de ustedes por allí, es un lugar muy bonito y no tiene nada de desierto, pero se llama así, porque es desierto, quiere decir lugar retirado, en el que uno puede estar a solas, que en el caso de Quevedo es esa casa de campo que estaba en el pueblo, la Torre de Juan Navarro, ¿sí? En fútbol decimos que me puso un pase muy bien puesto, ¿sí?